Bueno, pues hoy queremos explicarles o que vean en la práctica cómo realizamos una técnica nueva que estamos usando en nuestra consulta, la cual consiste en el uso de un dermoroller. Lo que se conoce habitualmente, los dermorollers los hay de muchos tipos, mecánicos o manuales. Este que usamos en nuestra consulta es un dermoroller eléctrico que permite una altísima velocidad, hasta de 150 revoluciones por minuto, y mediante la aplicación de unas agujas que se ponen de forma personal, es decir, se recambian y se tiran y se esterilizan las partes del equipo necesarias, y con esto lo que se busca es la realización de una mesoterapia o de se conoce también como una inducción o una remodelación del colágeno. Este equipo, en esencia, lo que aplicamos es lo siguiente: hacemos una limpieza completa a los pacientes sobre su cara en la zona donde vamos a usar el equipo, es decir, se esteriliza ya la paciente. En este momento pues la tenemos ya completamente esterilizada y vamos a comenzar a aplicar la técnica, la cual, como les decía anteriormente, consiste en la aplicación del dermoroller sobre las zonas afectadas de la cara y mediante la aplicación de un grupo de productos. En este caso vamos a usar un producto que consiste en plasma. Podemos usar plasma rico en plaquetas, vitaminas, multivitaminas, y en este caso lo que vamos a usar es factor de crecimiento epidérmico de origen vegetal. Lo ponemos sobre la piel y al aplicarle el dermoroller sobre la misma, aumenta la penetración del dermoroller. Comienza a aplicarle el producto ya sobre la piel. Mediante este equipo podemos regular la velocidad y mediante la profundidad. Vamos a comenzar con aplicarle una profundidad pues muy pequeña. En este caso vamos a comenzar con 0,25 sobre la piel, que es una profundidad muy estable, no le produce dolor ni prácticamente nada. ¿Dónde indicamos el dermoroller? Pues el dermoroller, por ejemplo, en esta paciente que no tiene prácticamente ninguna lesiones ni cicatrices prácticamente, pues lo que vamos a hacer es una inducción de colágeno a partir de los productos que vamos a aplicar y el dermoroller que vamos a usar sobre su piel. ¿Cómo qué? Como una remodelación, como una hidratación en profundidad. Y vamos a comenzar. Pues el dermoroller se pone de forma vertical y vamos haciendo muy suave por toda la zona donde vamos a irlo aplicando, En este momento estamos usando una velocidad de 150 revoluciones por minuto a una profundidad de 0,25. Como ustedes ven, prácticamente, ¿qué sientes en este momento? Nada, un hormigueo. Un hormigueo. Pues, ¿tienes dolor? No. Pues nada, esto es lo que hacemos, vamos por zona. ¿Cuáles son las indicaciones del dermoroller? Bueno, pues el dermoroller, a nuestro juicio, tiene principalmente su principal indicación estaría en la realización de una hidratación profunda. ¿Ves cómo va haciendo un muy suave, punteado, hemorrágico, mínimo? Ponme más factor de crecimiento epidémico. No, ya para allí vamos a seguir. Pues digamos, las cicatrices post-acné es para mí una de las indicaciones más importantes. Cicatrices de forma general, pigmentaciones, hiperpigmentaciones o hipopigmentaciones. Vamos a aumentar un poquito la profundidad hasta 1. ¿Te molesta aquí en la parte del labio superior? Voy a bajar otra vez para comenzar en la otra parte. Come bastante bien. Esto
pues está demostrado que al aplicar un producto sobre la piel y usar un dermoroller, o en este caso un equipo de dermoroller pero eléctrico, pues aumenta, se multiplica por 200, 300 la penetración de los productos sobre la piel. Pues si ponemos factor de crecimiento epidérmico, pues esto mejorará. Ven el pequeño eritema que se le va formando. Aquí estamos usando a 0,25 y la hemos usado a 0,25 y a 0,75 y a 1. Vamos a aplicar en la frente, ¿eh? Aquí, como la zona de la frente, pues voy a disminuirlo a 0,25, ¿eh? Otras indicaciones del dermoroller, aparte de las cicatrices, cualquier tipo de cicatrices, los trastornos alopécicos, pues se usan principalmente con el plasma rico en plaquetas o con factor de crecimiento epidérmico específico para el crecimiento del pelo. Esa es otra de sus indicaciones. Bueno, pues ya vamos prácticamente todas las zonas de la cara. Le hemos realizado. Este es el efecto final que vosotros podéis ver. Es decir, hay un discretísimo punteado hemorrágico que va a desaparecer en las próximas horas. Ya después de este tratamiento se le pone una mascarilla al paciente y se recupera en su casa posteriormente. La realización del dermoroller, pues nosotros recomendamos habitualmente cuántas sesiones, pues las que necesita el paciente, pero con 3 sesiones prácticamente hay una recuperación adecuada tanto de la piel o una mejoría de la cicatriz. En otros casos, pues cicatrices muy fuertes y demás, pues puede ser necesario 5 o 6 sesiones de mesorroller. ¿De acuerdo?